Bien, amigos, amigas, continuamos con Dominicana es Vida en este último bloque de esta entrega para ustedes. Como decíamos y reiteramos que estamos cubriendo hoy a nuestra productora de este espacio, a nuestra querida Audelisa Solano. Continuará con nosotros Rosa Alcántara, pero ya vamos a hacer una interacción sobre los temas internacionales vinculados a la República Dominicana. Como ustedes saben, las Naciones Unidas aperturó en esta semana el 76º periodo de sesión ordinaria, donde todos los líderes del mundo pues participan con un discurso basado en lo que es su política exterior y los intereses nacionales. Vamos a comentar qué tema va a llevar el presidente de la República a esta asamblea que por primera vez va a participar el presidente Luis Abinader. Y también comentar de los temas que se van a desarrollar en el marco de esta asamblea ordinaria, como es el tema de la crisis sanitaria que el COVID, ¿verdad?, que ha producido una crisis, valga la reiteración, económica y social y financiera a nivel del mundo. El tema del cambio climático, ese informe de las Naciones Unidas que arrojó unos datos muy preocupantes. Tenemos que cuidar más nuestro entorno ambiental. Y como decía el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tenemos que hacer más conciencia a nivel internacional de los daños que este cambio climático puede producir, entre ellos las migraciones masivas de la gente que tiene que desplazarse en busca de unas mejores condiciones ambientales para poder vivir. Y un tema que vamos a comentar ya finalmente, que lo ha planteado el secretario general de las Naciones Unidas, que es el tema de la revitalización de las propias Naciones Unidas como organismo internacional que necesita revitalizarse, dinamizarse en su estructura, en sus acciones, en sus programas y comisiones, ¿verdad? Así es. Mira, vamos a hablar primero de lo que hablamos, la agenda del presidente de las Naciones Unidas. Sí, el presidente Luis Abinader viajará, ¿verdad?, por primera vez, o sí, participará por primera vez en un año y algo, ¿no?, que tiene de gestión gubernamental, y ojalá que aproveche ese espacio para, qué sé yo, aportar, ¿no?, al debate sobre los temas que se van a abordar en ese escenario tan importante. Ay, sí. A mí me gustaría que la comunidad internacional, o la sociedad internacional, más que la comunidad internacional, o que el presidente Luis Abinader aproveche ese espacio para, ¿tú sabes qué? ¿Para qué? Para llamar la atención de la comunidad internacional sobre el tema haitiano, que cada vez más se agudiza su situación. Sí. Ahora quieren destituir al primer ministro interino que designaron hace poco. Hay protestas, y yo había dicho en una intervención pasada en este espacio que la República Dominicana debe encabezar esa conciencia mundial con respecto al tema haitiano. A nosotros es que nos conviene. Claro, y ese es un escenario perfecto. Perfecto. Y otro tema que también pienso, ya eso a nivel, ¿verdad?, de lo que nos conviene a nosotros como país. Ojalá que en ese espacio, en ese escenario, se aborde el tema de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí. Ese señor Ortega, o sea, no es posible que se estén instaurando prácticamente dictaduras en nuestros países en este tiempo ya, ¿verdad?, de apertura y todo esto. Y realmente los nicaragüenses, o sea, viven en una situación de espectacularidad en cuanto a la violación de sus derechos. Claro, todas estas medidas que ha tomado pues van en detrimento de la sociedad, de los nicaragüenses, que son al final los afectados. Apresando, por ejemplo, a la oposición, a los candidatos de la oposición política, o sea, metiéndolos en las cárceles. Y eso es una vulneración de derechos políticos, de derechos humanos, y la sociedad internacional no pone su mirada
hacia Nicaragua, hacia Venezuela también y otros otro países. Punto neurálgico claro que tenemos sí. en la región, el tema de Venezuela. Y también puede que se trate el tema de Cuba, porque tú sabes que Cuba comenzó hace poco unas protestas poco usuales allá, con el tema de las limitaciones, de la falta de electricidad y los temas que ha producido la pandemia de crisis sanitarias y de varios productos que carece la población, que al final es la que sufre. Tú sabes que, por ejemplo, con el caso de los venezolanos, que a propósito intentaron hacer una actividad aquí, los venezolanos, con la ACNUR, y se le evitó, eso se está investigando. Déjame decirte que los venezolanos son refugiados, o sea, ya la ACNUR, el estatus de refugiados, se han tenido que ir a Colombia, han tenido que venir aquí buscando mejores condiciones de vida porque no tienen esa libertad en su país. Sí. Y eso es un tema que debemos de abordarlo y tenerle, o sea, ¿verdad?, esa consideración a nuestros hermanos venezolanos, que en un momento determinado fueron tan solidarios con nosotros. En un momento que nosotros tuvimos aquí una crisis, los venezolanos, o sea, el país, nos acogió muy bien. Entonces hay que defenderlos. Claro, y a propósito de eso, usted sabe, Rosa, que está viajando a esta Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es un discurso que hay que poner mucha atención, que es lo que va a plantear, cómo va a justificar ante la sociedad internacional los males que están pasando en su pueblo. Claro, claro. ¿Cómo lo va a defender? Sí. El diálogo que se ha llevado en México no ha llevado a nada, al contrario, lo que dice que va a perseguir a Guaidó y que va a hacer un proceso de investigación de fondos utilizados. Eso es, lo que pasa allí es increíble, no puede haber injerencia, ¿verdad?, extranjera. Exacto. Pero sí puede haber un diálogo, puede haber un camino hacia, a que este señor y estos señores que están en Nicaragua y en Venezuela tomen otro rumbo de participación y de democracia en sus respectivos países. Pero otro de los temas que me parece que abordará las Naciones Unidas es sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. El balance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. Sí. Y fíjate que el primero es erradicar la pobreza, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y entonces allí tendrá que evaluarse, porque no vamos a poder lograr las metas que establecen el objetivo, por ejemplo, 1, que abarca, por ejemplo, los otros, ¿no? Erradicar la pobreza, que yo digo que es un objetivo muy ambicioso. La pobreza nunca podrá ser erradicada, pero con la COVID nuestros países han retrocedido. Se ha incrementado la pobreza y eso lo ha dicho que sí. el secretario general de las Naciones Se ha Unidas. perdido empleos, la desnutrición ha aumentado, la muerte materno-infantil, o sea, todo lo que implica el tema de alcanzar el desarrollo humano se ha visto afectado por el tema de la pandemia, por lo que los países miembros de las Naciones Unidas tendrán que adoptar otras estrategias para avanzar hacia el logro de esos objetivos. Así es, vamos a estar pendientes también del discurso del presidente en Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas, y también se ha dicho que se va a reunir con la diáspora dominicana, con la que hará un consenso, un consejo de ministros. Por primera vez en la historia, un presidente hará fuera del territorio nacional un consejo de ministros con la diáspora dominicana. Muy bien de su parte. Así porque es. Los dominicanos en el exterior aportan a nuestro país al desarrollo a través de la remesa, que representa un 7 u 8% del Producto Interno Bruto. Yo me imagino que la diáspora, estos dominicanos que se reúnan con el presidente Luis Abinader, le van a hacer algunos reclamos. Bueno, reclamo para que en su país haya seguridad ciudadana, para que en su país los servicios de salud sean mejores. Y en ese sentido se está reclamando la reforma a la Ley de Seguridad Social para que realmente estas injusticias que se cometen en el servicio y por ejemplo, las ARS se resuelva. Entonces, los dominicanos quisieran venir a su terruño a descansar
y a tener esos servicios que disfrutan en los países en los que se encuentran. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosa Alcántara, catedrática, comunicadora. Vamos ahora a una pausa de nuestra publicidad.